Eh, Marcelo es un especialista, se ha dedicado digamos, fue coordinador de la carrera de diseño del paisaje, es titular de una cátedra en la licenciatura de diseño del paisaje, se dedicó a este área de la disciplina además de la arquitectura a la que también se dedica, pero además es especialista en el área de diseño del espacio público, eh, ganador de importantes concursos y de significativos concursos, tanto acá en Argentina como en otros lugares del país, incluso del mundo. Y hemos desarrollado proyectos juntos académicos. En el año 2018, si no me equivoco, hicimos un proyecto muy interesante de trabajo conjunto de las dos cátedras, eh, sobre, sobre un proyecto de base planteado por los distintos espacios académicos de la licenciatura de paisaje de la cátedra de él para Vicente López, y nosotros hicimos, en relación con los proyectos de los estudiantes de la licenciatura de paisaje, proyectos de comunicación basados en sus proyectos de diseño del espacio público. Y después, bueno, eso después se transformó además en una exposición, que la hicimos en Vicente López, la hicimos en la Bienal de Diseño, hicimos alguna exposición también en un congreso internacional, si no me equivoco, Marcelo. Sí, también. así es. Así que bueno, pudimos ese trabajo conjunto realizado por las dos cátedras, llevarlo y difundirlo y llevarlo a su máxima exponencia, que tuvo resultados muy, muy interesantes. Así que bueno, lo convoqué a Marcelo para que nos venga a hablar del espacio público y del significado del espacio público para los habitantes de una ciudad. Así que bienvenido, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Dieguito, Leda, encantado de estar con ustedes, y al gran profesor Yantorno, que me imagino que estará en otros lugares más interesantes que acá escuchándome a mí. Así que, bueno, le agradezco a todos los alumnos que están presentes para esta charla, que espero no aburrirlos y que los voy a llevar de viaje un poco por algunas reflexiones de proyectos de gente que sabe realmente diseñar, por algunos concursos míos y algunas obras que tuve la suerte de ejecutar. Y vamos a terminar después con una reflexión hacia dónde vamos, porque todo en verdad lo que diseñé yo fue antes de la pandemia, y es como que ahora la pandemia rompió todo, ¿no? Entonces, hasta a ver cómo pensamos la ciudad post pandemia, ¿no? Así que también tuvimos la suerte de que nos convocó el gobierno de la ciudad por primera vez. Siempre convoca abogados y contadores para hacer leyes de espacio público, y por primera vez convocó arquitectos. Así que estuvimos planteando algo que les voy a contar sobre el final de la charla. Que por supuesto está dando vueltas por un tema político adentro de la legislatura y no sé cuándo saldrá a la luz. Pero bueno, comparto pantalla y arranco. Compartir pantalla. A ver, dígame que se ve bien. Voy a poner... que pongo esto en otra pantalla aquí, así les puedo ver la cara. Esto de trabajar a distancia y dar clases a distancia nos obligó a los que no teníamos ganas de aprender sobre tecnología a tener que aprender algo. Diego es un experto, pero yo todavía estoy reclamando que vuelvan los tableros y dibujemos el grafito. Pero bueno. Bueno, la charla, como verán, se llama La realidad como posibilidad proyectual. ¿Se ve bien? Estoy acostumbrado a recibir el feedback de la gente cuando estoy hablando. Todavía hago Sí, estas se ve. pruebas. Está bien, sí. Bueno, el tema es así.
Voy a arrancar con un juego, porque si estuvieron con una teórica con Diego, deben estar un poco cansados. Así que la construcción de pensamiento que desarrollamos en mi estudio y le enseñamos a los alumnos en la cátedra y trabajamos ahora, estoy también paso el chivo en la dirección de la maestría, que cuando se reciban de diseñadores gráficos, sería buenísimo tener diseñadores gráficos que se especialicen en paisaje. Así que el que quiera anotarse en la maestría, bienvenido sea. La construcción de pensamiento está basada en este juego, que acá alguno estuvo en alguna charla mía anterior, porque yo di charlas en ese entorno, ¿no? Como están en diseño 4, digo, no estoy repitiendo jugadores, ¿no? Son todos nuevos. Parece que hay una que estuvo, pero solo una. Bueno. Perdóname, espero que no te aburras. No sé, no estoy seguro, pero me parece que sí. Bueno, todo arranca con este juego, que es, dibújense estos 9 puntos en sus cuadernitos y traten de unirlos con 4 líneas y levantar el lápiz. ¿Alguno sabe cómo hacerlo? Lo puede hacer, porque esto es Zoom, ¿no? Se puede dibujar acá arriba. ¿Alguno quiere arriesgar cómo se hace? Les puedo dar un minuto para pensarlo. Diego y Leda participan. Es el secreto de todos los proyectos de diseño de mi estudio. Sabiendo esto, te tomamos en el estudio. 4 líneas sin levantar el lápiz. Que una todos los puntos, ¿no? ¿Alguno para arriesgar? Lo veo a Diego muy concentrado ahí tirando líneas. Esto lo saqué de la última página de Clarín, cuando se leía el Clarín impreso. No sé, abre esto. Bueno. ¿Nadie? Qué flojo, viejo. Bueno, la respuesta es la siguiente, chicos. La respuesta es así. Y ustedes que son diseñadores gráficos no tienen los límites más marcados. Los de arquitectura, cuando esto lo doy en la carrera de arquitectura, generalmente lo que ocurre es que los tipos miran cómo unir esto, pensando que esto es un terreno de proyecto, y cómo unir con 4 líneas este terreno imaginario. Pero los límites de los terrenos generalmente se extienden y las respuestas se encuentran afuera del terreno. ¿Sí? Y de alguna manera es lo que yo planteo en este proyecto. Quiero borrar. En estos puntos, afuera del terreno, es donde encuentro la respuesta de los proyectos. Entendiendo de esta manera el clima, la topografía, la vegetación, el agua, los vientos, el sol y principalmente a la sociedad. De alguna manera, Projansky, que es un filósofo francés, decía, y sociólogo, decía que lo importante es generar en el espacio público una identidad para las personas que habitan. Eso mejora su calidad de vida, que se identifiquen, que se representen con el espacio público. Es por eso que, de alguna manera, cuando empezamos a analizar históricamente proyectos de espacio público, podemos estudiar a Le Corbusier cuando plantea la ciudad de Chandigarh y diseña la ciudad desde el espacio público, desde comprender que la topografía y la vegetación del lugar tenía unos ríos y una topografía ondulada que iba... yo tengo la cámara prendida y cuando muevo los brazos se ve lo que hago, ¿o no? ¿Ven solamente la pantalla ustedes? Ah, sí, buenísimo. Sí, sí. Porque hablo mucho con las manos. Entonces, digo, la topografía que tenía la ciudad de Chandigarh generaba estos bajos difíciles de poder construir edificios, donde él se agarraba como elementos ordenadores del espacio para crear unos parques lineales y crear la trama urbana. De la misma manera que Le Corbusier creaba Chandigarh, cuando vemos el espacio de Brasilia, cuando se arma esta suerte de gran pájaro que diseña Oscar Niemeyer y Lucio Costa, si se fijan, lo que plantea es un elemento ordenador que es el espacio público. El vacío, el espacio público, es el que ordena la ciudad de Brasilia, es el que construye los lineamientos y la estructura espacial de los programas que van a habitar
en esa ciudad. Y de la misma manera que se identifica con el espacio público Le Corbusier, Oscar Niemeyer, cuando se crea Copacabana, el paseo de Copacabana, este espacio público tan peculiar y tan particular que hace Roberto Burle Marx en las costas de Brasil, toma esta suerte de land art, esta pintura que aparece en los pisos, en el camino tan característico, basado en las túnicas de los habitantes originarios de Brasil, donde de alguna manera en sus vestimentas las relaciona y lo trata de transmitir, trata de buscar una identidad con los habitantes originarios de la ciudad. No sé por qué tarda tanto. De alguna manera, yo diseñé los espacios públicos de Nordelta. No sé si conocen, es un emprendimiento privado de 2.000 hectáreas. Bueno, es una obra donde cuenta con un parque lineal de 12 kilómetros que es público, que de a poco se fue haciendo público, comenzó como un negocio inmobiliario donde el parque estaba habilitado como público y así fue aprobado, pero de alguna forma durante mucho tiempo fue como privado, como que había, y de hoy en día te piden documentos para entrar, eso tiene, bueno, alguna lógica de venta inmobiliaria, pero más allá de esto, lo que quiero contarles como importante, yo me basé en entender la problemática del delta para plantear el parque público y entender la vegetación que tiene el delta y el pH ácido que tiene. Ay, ¿esto por qué no gira? El pH ácido que tiene el delta para entender qué tipo de vegetación podía crecer y darle una vegetación de máximo crecimiento de velocidad, donde planteamos todo el tema de los juncos, de totoras, de lirios, de taxodium, de todos estos árboles que le dan esta imagen natural y que la gente realmente pudo aprender a aprovechar y empezar a utilizar con los senderos, con los caminos, y a crear esta vida urbana en este parque lineal a lo largo de estos 12 kilómetros que tiene públicos Nordelta. Al punto que la gente también empezó a respetar a los ciclistas, y pasa algo particular, es como que el espacio condiciona a las personas, así como el territorio me condicionó a mí como diseñador y a todos los que trabajamos dentro del equipo de proyecto de Nordelta. Al mismo tiempo, la arquitectura y el paisaje, el espacio público, condicionó a los usuarios, donde los ciclistas se sienten seguros y pueden venir a practicar sus deportes acá, o al mismo tiempo, no pueden, las sendas peatonales, los cruces peatonales, el mismo tipo que en Nordelta llega a un cruce peatonal y hay una senda de peatones blanca, y para y deja pasar a las personas, sale de Nordelta, te cruza en San Fernando y vos vas a cruzar y te toca la bocina, te pisa, te lleva por delante, te insulta. La misma persona. Es bastante particular, es como que el espacio condiciona a las personas a que se vuelvan como más ordenadas, si se quiere. Uno puede decir, bueno, también están controlados con cámaras y les hacen una multa, pero no te hacen una multa si no dejas pasar a una persona. La misma persona es como que condiciona el espacio, condiciona al comportamiento de las personas. Al punto que, esto fue noticia en todos lados, los carpinchos que dan vueltas por Nordelta, cruza una familia de carpinchos en la calle y la gente frena a respetar a los animales, a la fauna y a la flora que habitan en el lugar. Entonces, la realidad es que el espacio público condiciona el comportamiento de la gente. De esta manera, anterior a que yo gane el concurso de Nordelta, en el año 2003 tuve la suerte, junto con Fernando Aveleiro y Mauro Romero, dos amigos docentes de la facultad, como muchos jóvenes como ustedes que están ejerciendo la docencia. Yo tenía 29 años cuando hicimos este proyecto. Nos presentamos un concurso en Irlanda, en Dublín. No teníamos nada de trabajo, estábamos apretados hasta los dientes. En el 2001, De la Rúa se había subido al helicóptero, no sé, ustedes estaban todos naciendo, muchos de ustedes, pero acá había un quilombo atómico y entonces no había nada de trabajo, así que ¿por qué no presentarse un concurso en Dublín? A ver si teníamos suerte de ganarnos unos pesos y diseñar algo cuando ya no había nada de trabajo.
Esto es julio del 2003 y la segunda vuelta, un concurso de 2 vueltas, diciembre del 2003, nos enteramos que sacamos el primer premio. Para ubicarlos, es una obra de 20 millones de euros, éramos unos chicos que no teníamos ni idea de dónde estábamos parados. Una obra que tardó mucho en ejecutarse, justamente por nuestra juventud, lo cual a los irlandeses les parecía maravilloso que hubiéramos ganado nosotros siendo tan jóvenes, pero cuando tuvieron que ejecutar la obra y darse cuenta que éramos unos chicos que no teníamos experiencia de ninguna índole, bueno, no nos querían ayudar no nos querían permitir que ejecutemos la obra, ¿no? Desarrollar el proyecto para su construcción. Bueno, finalmente se logró el cometido de que nos contrataran, desarrollamos toda la documentación, se construyó, y finalmente la obra obtuvo muchísimos premios. Por eso esto un poco suena como extraño, digo, después de que no nos querían contratar, nos entregaron el premio al mejor espacio público de Irlanda, premio Zurich a la obra más amigable con el medio ambiente, a mí me dieron el premio al mejor paisajismo de Irlanda. Bueno, nada, fue una sumatoria. De hecho, salió un programa. Acá les paso unos links. Si esto queda grabado, después lo pueden copiar. Y si no, se los puedo copiar por el chat. Hay unos programas de televisión que se hicieron. Inauguró la presidenta de la Nación, la obra. Bueno, tiene mucho que ver. El trabajo mío está muy ligado con el mundo político en esta escala de proyectos, ¿no? Donde se utilizó como propaganda política se inauguró 3 semanas antes de las elecciones. Bueno, tiene todo esto que no pasa solamente en la Argentina, pasa en todo el mundo. Bueno, un poco esta relación de la arquitectura, del paisaje y de la sociedad y de entender el entorno y el medio natural. Esto es Dublín, no sé si alguno tuvo la oportunidad de viajar. Irlanda tiene principalmente piedra volcánica, mucho viento y mucha lluvia. Y todos los días hay mucho viento y mucha lluvia, todos los días. Un día te levantás y un día de sol maravilloso, a las 3 horas está diluviando. Y es así, y por eso el verde irlandés es tan real, porque realmente hay mucha lluvia y la tierra es muy fértil, esta tierra y esta piedra volcánica negra, ¿no? Tan llamativa. Y desde la sociedad, y esto, la verdad que tuvimos un poco de suerte cuando ganamos el concurso, creo que también esto de la juventud que teníamos nos llevó a hacer diseños que si lo hubiéramos analizado con la vejez no los hubiéramos llevado a cabo, pero entendimos a la sociedad muy rápidamente, porque la sociedad de Irlanda es muy parecida a la nuestra. Los ingleses vieron que son como más parcos, más secos, más distantes, los alemanes, los nórdicos, los noruegos, los suecos. En cambio, los irlandeses son más parecidos a los españoles o a los italianos. Son mucho más relacionados entre las personas, muchos matrimonios jóvenes de chicos de 27, 28 años con hijos, mucha relación entre las familias, disfrutar el espacio público. Y nosotros de alguna manera diseñamos un poco ese parque con los errores de la juventud, pensando un poco que la gente podía vivir como en la Argentina, el espacio público. Y hay muchos eventos donde las familias viven el espacio público, todos son altamente religiosos, al punto de que llevan en una guerra de 800 años con el norte de Irlanda. Podrán llevar la vida desprolija que quieran, pero todos se persignan y son católicos, a morir en una guerra. O sea, son todos católicos. Y hay mucha presencia de la religión católica en la obra, en la sociedad, al punto que el parque se llama Father Collins Park por un sacerdote, el padre Collins. Esto es una nota de color, literalmente, porque las puertas características de Irlanda son todas de muchos colores, y tiene que ver con una cosa que es cuando murió la reina de Inglaterra. En Inglaterra todos los ingleses pintaron las puertas de sus casas negras o verdes oscuros. Esto tiene que ver con un poco cómo refleja la arquitectura con la sociedad, ¿no? Entonces, por respeto a la muerte de la reina, como que estaban de luto si pintaban sus puertas de negro o de verde oscuro, el verde inglés oscuro. ¿Qué hicieron los irlandeses? Como odiaban a los ingleses y odiaban a Irlanda, odiaban a Inglaterra, pintaron sus puertas de muchos colores llamativos para festejar la muerte de la reina. Y después otro tema característico que tienen es una recuperación muy fuerte con todo lo que es celta. No con los vikingos, pero sí con los celtas. Con lo cual van a ver que muchos carteles por las calles están en inglés y en idioma celta. Bueno, a partir de ahí
planteamos este parque de 16 hectáreas que tiene 4 elementos que lo sintetizan, que son los siguientes. ¿Por qué esto tarda tanto en cargarse? Ahí está. Un bulevar, que es el que conecta el ingreso al parque y permite que todo el transporte público ingrese al parque, no así el privado. The Ribbon es una cinta de hormigón de 15 metros de ancho por 800 de largo, ¿sí? 800 metros de largo están viendo acá, por 15 metros de ancho, que es donde cargamos todos los programas, y era todo un paseo peatonal que conectaba a todo el parque. The Lake es un lago central, porque cruzaban unos arroyos. Entiendan esto, para ustedes es lo más normal del mundo. Mi hijo tiene 10 años, no lo puede creer, pero no existía Google Earth. Con lo cual, nosotros de Irlanda sabíamos 4 fotos que nos mandaban en las bases. Todo lo demás buscabas en internet, pero no te ponían una foto de Google Earth. No sabías cómo era el clima, el desarrollo. Tenías que investigar, porque no tenías ni idea de lo que era Irlanda. Entonces, ponías Irlanda y te pasaban fotos de partidos de rugby. Entonces, había unos arroyos que atravesaban el terreno original, y nosotros lo que hicimos fue hacer un lago central, donde todo el agua y toda la lluvia, todo lo íbamos a destinar a ese lago principal. Y después la vegetación, que originalmente aparecía en el terreno, esta vegetación que les estoy marcando acá abajo. Entonces, como estaba dispuesta de este lado, se nos ocurrió disponer la vegetación de forma perimetral, generando un vacío central. Entonces, todos los edificios que iba a haber alrededor del parque iban a estar de alguna manera tapados, tamizados por la vegetación verde que iba a rodear el parque. Y la gente que estaba jugando al fútbol acá, a los gritos, no iba como a molestar tanto a la gente que vivía alrededor del parque, ¿no? Los edificios alrededor del parque. Entonces, de alguna manera, la disposición también de los árboles generaba como esta división de habitaciones a cielo abierto para las canchas de fútbol, para parar pelotazos y todo eso. Finalmente, estas 4 ideas sintetizaban el proyecto general. A partir de ahí planteamos la planta de proyecto, que siempre cuento la misma idea. Eran chiquitos ustedes, pero acababa de salir. Esto tiene que ver con diseño gráfico. El diseñador gráfico que nos asesoró en ese momento, yo estaba trabajando con Patricia Seriani, que era una arquitecta que trabajaba en el estudio. El marido era Diego Menta. Yo no sé si está trabajando con la carrera o no en este momento, Diego. ¿La verdad es Diego Menta? Bueno, no sé si lo recuerdan. Diego Menta, yo milité en el Centro Estudiantes en mi juventud, y Diego Menta también había militado, fue presidente del Centro Estudiantes un par de años después, trabajó conmigo en el estudio, y de alguna forma hablo de franja morada de los 90, hace muchos miles de años. Lo que planteábamos, con esta imagen de diseño gráfico, acababa de salir la película, ¿cómo se llama? Ya me olvidé, Matrix. ¿Sí? Y el Matrix tenía el fondo negro y este tipo de verde, este color verde. Entonces, en ese momento, la imagen de esta lámina que entregamos, la planta de la lámina original del concurso, en el año 2003, esto era una nave espacial. Nadie la entendía. Y justamente lo que implementamos fue que, con esto de asesoramiento de Diego, de alguna manera, nosotros usábamos siempre los colores de la vegetación como el código de qué tipo de color va a ser el árbol que va a estar ahí. En cambio empezamos a decir, no, bueno, esto es un dibujo lindo. Y para hacer un dibujo lindo, no nos interesa si acá hay álamos y en verdad son con hoja amarilla en otoño y verde. Acá ponemos este color, acá ponemos... O sea, lo empezamos a trabajar como un cuadro, como poder transmitir lo que nosotros queríamos, que la vegetación sea algo tenue, tranquilo, que estaba perimetral, la presencia del lago para los tipos que vienen a una isla, un lago, de alguna manera la presencia del agua es algo que es contundente, esta conexión del espacio público con esta luz más fuerte que se le realizó, de alguna forma nos parecía que era como algo también que marcaba una fuerte y ponía en valor la síntesis del proyecto, y trabajarlo todo en negativo nos ocurrió lo mismo. El programa en sí del proyecto era proponer. Ellos pedían unas áreas de estacionamiento tipo jumbo, y nosotros lo que planteamos fue hacer como un offset de toda la obra y meter 5 metros para adentro y plantear el estacionamiento todo perimetral, y que vos tengas la posibilidad de entrar por todas las partes del parque, por todo el perímetro del parque tengas ingreso, teniendo estos caminos transversales que atravesabas el parque en varios sentidos, y llegando al paseo peatonal que estaba en el centro, donde en estos cruces
planteábamos 5 turbinas eólicas que generaban energía eléctrica para iluminar el parque por la noche. Al mismo tiempo, esta cinta de hormigón era como que se metía en el agua y salía como una fuente que caía agua y que oxigenaba el agua del lago para la vida de la fauna y de la flora, y que esté oxigenado de alguna manera y mantenga la limpieza del lago, que al mismo tiempo era el telón de fondo de un escenario que flotaba en el agua, y entonces armamos una suerte de anfiteatro para que tocaran bandas de rock y la gente vaya hasta a escuchar ahí al parque. Después, bueno, un sistema de canchas de fútbol y de rugby que es muy popular allá en el lugar, un lugar de pista de skate, un lugar de picnic para los chicos, para que coman las familias, y lugar de juegos para infantiles. Y bueno, y este es un sector de un gimnasio que ya era existente y que lo manteníamos como parte del predio, ¿no? Bueno, canchas de básquet y demás programas. Y tenía una senda aeróbica perimetral, que era esta de acá, que tenía distintas postas deportivas que eran estos triángulos. Y planteamos algo que trajo algunas dificultades llevarlo a cabo, que la vegetación, cuando era parte de la memoria romántica que aprendíamos nosotros, que la vegetación cuando estaba en contacto con la trama en el perímetro era como más geométrica, más dura, estaba de una manera más artificializada, y que cuando se metía dentro del parque se iba volviendo más natural y estaba dispuesta de una forma más aleatoria. Bueno, finalmente la obra se llevó a cabo. Estas son fotos del día que se inauguró, no, al otro día, el día que se inauguró diluvió. Al otro día fue este día maravilloso, ni una nube. Y entonces todos los chicos que salían de los colegios se venían al nuevo parque. Desde el ingreso del parque de la senda esta peatonal con un sistema de fuente. Las plantas están recién plantadas. Van a ver fotos con plantas recién plantadas que son del 2009, de la inauguración, y otra del 2011, cuando fui a recibir el premio ese de Mejor Paisajismo y de unas conferencias que saqué nuevas fotos. Ven, esta es la senda peatonal, las turbinas eólicas. En los puentes de conexión tenemos barandas, pero en la senda, en el camino principal, solamente hay como un llamador de ciegos, donde la gente tiene la posibilidad de darse cuenta que se está por caer, que no hay una baranda, se puede caer al lago. Se utilizó materiales, todo el hormigón se utilizó con piedra volcánica, la vegetación, se tomó vegetación nativa y que ha sido de fácil adaptabilidad al medio. Bueno, tratamos de volcarnos a hacer un parque. Ven, esta es una foto de 2 años después. Un parque con la propuesta ecológica y sustentable mayor posible. Que era la primera vez que un gobierno invertía en el lugar más humilde de Dublín un proyecto de forma tan ecológica. Esta es la fuente, el plano de agua, que cae agua al lado, del otro lado se ve el escenario flotando en el agua y la gran lomada que sacamos de toda la tierra que sacamos de acá de la creación de este lago para armar la explanada donde la gente se tiraba a escuchar las bandas de rock. Acá está visto desde el otro lado. Esto todavía, miren, está el puente de obra previo a la conexión con el escenario. Las construcciones perimetrales, la vegetación que está creciendo. Estas son fotos originales del principio. Los lugares para patinar, la pista de skate con la gente usándolo. Y esto un poco es lo lindo de trabajar en el espacio público, que hay montones de imágenes, todos los días se suben a Google montones de fotos y de gente. Yo no sé quiénes son estas mamás con esta chiquita, ni todo lo que están acá. O sea, esta foto la acabo de sacar hace un segundo de internet. Digo, constantemente están subiéndote fotos de proyectos. Como en el espacio público, la gente se apropia de tu proyecto. Esto, fíjense, es el día después de la inauguración. Está todo perfecto, sin grafitear, toda la pista de skate. Hoy se meten y está toda escrita con skate, con grafitis, y la gente se apropió del lugar, se adueñó de ese espacio y lo vive de una manera muy, muy saludable. Son sistemas de wetland, de pantanos, que utilizamos las aguas de los baños y de los vestuarios para ir, las aguas grises las vamos pasando de pantano a pantano, y con las raíces de la vegetación se van purificando hasta que quedan potables, no potables para el consumo humano, sino para uso en la laguna para los animales que viven en la fauna que está en la laguna central.
bueno, toda la senda aeróbica perimetral, la vegetación puesta de forma más geométrica en el perímetro, este es uno de los vestuarios. Y esta es otra foto que acabo de sacar hace relativamente poco, acá les puse la foto de YouTube. Hay programas, como decía, de televisión, y esto lo acabo de sacar, es alguien que metió un dron y empezó a filmar todo el parque de punta a punta, como está, no sé, cuando se subió, no sé cuándo fue esto, pero hace relativamente poco. Constantemente, es un parque que está muy utilizado. De hecho, hay una serie de Netflix que está filmada dentro del parque, una serie irlandesa. Pero nada, es lo agradable de poder trabajar en el espacio público, ¿no? Cómo la gente se apropia de tu propio proyecto. Esta es otra obra que iniciamos en el año 2009, que fue, y se terminó en el año 2012, que fue el aeropuerto de las Islas Galápagos en Ecuador. Se las muestro rápido, pero más que nada lo que tiene interesante las Islas Galápagos en verdad son un sistema de 12 archipiélagos, de 12 islas, donde una de ellas es la isla de Baltra, donde está el aeropuerto que se conecta con el continente 1000 kilómetros adentro del Pacífico, ¿no? Donde en las distintas islas aparecen las tortugas, los distintos peces, la evolución de las especies. En Baltra puntualmente aparece este lagarto de color medio anaranjado por momentos, que es muy característico del lugar. Es una zona muy desértica, con un paisaje que condiciona muchísimo la obra de arquitectura. El paisaje condiciona la arquitectura y la arquitectura vuelve a condicionar el diseño de escala menor del paisaje. Entonces, fíjense que es un espacio totalmente árido, donde la vegetación crece de forma aleatoria. Y lo que nos pedía el cliente, el gobierno de Ecuador, era que justamente respetemos esto, que pareciera que nadie diseñó el entorno del paisaje, sino que como que alguien puso el edificio ahí de forma natural y que la vegetación ya estaba planteada. Por supuesto, el entorno, cuando se hace un aeropuerto, tenés de golpe, no sé, 4 hectáreas, que es un mar de Tosca. O sea, no hay nada, no hay una planta. Entonces, había que construir un diseño natural, había que copiar a Dios, copiar la naturaleza, copiar esta forma de crear de manera aleatoria, que uno está acostumbrado a diseñar de forma más temática, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto lo que tiene de particular es que ya existía acá una terminal existente, que estaba pegada a la pista de aviones. Lo que nosotros planteamos fue girarla 45 grados, ubicándola en una disposición donde los vientos eran más favorables y podían atravesar el edificio, que no tiene carpinterías. Es el primer edificio ecológico del mundo, el primer aeropuerto ecológico del mundo, donde no tiene aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, la disposición que pusimos es que las caras más angostas del edificio, este proyecto fue hecho con Martin Evans y Silvia de Schiller, que son de la facultad, si los conocen, que dan la arquitectura bioambiental. La disposición que le sugerimos a los arquitectos es girarlo para que al amanecer y el atardecer le pegue menor cantidad de impacto solar sobre el edificio, y al mismo tiempo los vientos constantes lo puedan atravesar a partir de la creación de todos los patios que tienen instaurados dentro del proyecto. De la misma manera, al separarlo a 45 grados, la turbina del avión, que fíjense la distancia que tenía con respecto a la antigua terminal, primero minimizaba la posibilidad de accidentes, que es una locura estando tan cerca. Segundo, el calor. Hace 45 grados en Ecuador. Entonces, además estás parado al lado de la turbina del avión que tira calor, es una locura. Y después lo que planteamos fue que cuando se tuvo que arreglar la pista, fue aprovechar a generar como una pequeña hondeada donde lo utilizamos como reservorio de agua para armar un sistema de riego artificial dentro del proyecto. Además, como hay un sector, como el proyecto tiene mucho viento, pusimos unas turbinas eólicas, y las mangas que conectan los aviones con la terminal, les planteamos hacer unas pérgolas de fotovoltaicos. Todo para generar energía sustentable, por supuesto. Bueno, está la planta del proyecto con los patios, con el diseño de estos patios, donde se utilizó toda la vegetación nativa y la manera de cultivar con la dirección de obra. De alguna manera lo que tenía era que se trabajó con operarios nativos de las islas de ahí de Galápagos, donde conocían el sistema de plantación para
que crezca la vegetación nativa de ahí, que ahora les voy a mostrar. Bueno, acá están detalles sustentables, ambientales, donde el tema de la cubierta en forma de paraguas extendida, donde permitía una apertura para que el calor salga hacia arriba en el centro del proyecto, forma de pérgola para protección de la radiación solar y la permeabilidad de los vientos. Y acá están las 3 turbinas eólicas, las mangas, que son estos caminos con fotovoltaicos en el semicubierto, el proyecto ejecutado, la vegetación ya plantada de forma aleatoria, como para que se empiece a rodear el edificio. Y bueno, acá están las fotovoltaicos en las mangas. Fotos que saca la gente. Esto es lo más divertido de los proyectos de espacio público, que la gente se apropia de estas fotos y que en un aeropuerto no se pueden sacar fotos. Entonces, medio de contrabando, se sacan fotos que están buenísimas y las suben a internet. Si se fijan, yo cuando me contaban que querían hacer estas cosas me parecían horribles, ponen como una montañita de piedras. Eso, entre la temperatura del día y de la noche, genera una humedad ambiente que genera un goteo, una frescura que le da el agua suficiente a la raíz para que se desarrolle la planta nativa. Entonces, de esta forma se fue cultivando todo el paisaje. Fíjense cómo enseguida empieza a brotar el verde en esas agrupaciones de piedras que los nativos planteaban, y con las primeras lluvias empezó a envolverse el verde en este edificio como si realmente nadie lo hubiera plantado, sino que hubiera crecido de forma aleatoria y natural. Bueno, finalizando un poco este viaje de proyectos personales, les voy a contar un proyecto acá en Argentina, que es la residencia presidencial de Olivos. No sé si recuerdan, en el gobierno de Mauricio Macri se tiraron una parte de los muros de la Quinta de Olivos y se creó una plaza. Ese proyecto es mío, y lo que planteamos acá fue, bueno, los muros no existieron toda la vida, se construyeron en la época de Isabel Martínez de Perón en el año 74. Para todos nosotros, incluso Diego, que es mucho más viejo que yo, siempre lo vimos con los muros. Bueno, la edad es como 15 años menor que yo, así que lo vimos siempre con los muros cerrados. Y a mí siempre me intrigó qué pasaba adentro de la Quinta de Olivos, ¿no? Este proyecto lo desarrollamos en diciembre del 2017, vamos a estar la obra de la Quinta, no voy a entrar en muchos detalles para no hacerlo mucho más larga la presentación, pero de cómo es la Quinta de Olivos, pero este es el predio de las 64 hectáreas. Esta es la ubicación de la Casa Quinta, la pileta, hay muchos edificios adentro, trabaja mucha gente, el ejército es quien cuida, los granaderos a caballo son quien cuidan al presidente, tiene una postura más romántica, más barroca, diseñada en 1800, que es la parte inferior, y una parte más moderna, con el estilo más francés, en 1936, que le hace León Thais, el hijo de Charles Thais. Charles Thais ya estaba muy viejito cuando se construye este proyecto más moderno de la Quinta de Olivos, donde se plantea esta avenida principal con la Plaza de Armas y con estos recorridos perimetrales, donde hasta el año 73, que el perímetro era todos arbustos, funcionaba como parque público abierto, y de hecho había cines donde iban los chicos de los colegios públicos, de las escuelas públicas, a poder la posibilidad de ir a los cines gratis. Bueno, cuando se construye el muro, todo esto desaparece, y a partir del gobierno del 2017 se crea esta apertura pública, esta plaza, que en verdad no es una plaza pública porque el terreno, por un tema legal, tiene que mantener las mismas condiciones legales. En verdad es como que los jardines se abren a la sociedad. La manera que está planteada tiene una normativa de seguridad muy importante por 2 razones. Primero, porque acá habita la familia presidencial, y segundo, porque no sé si se recuerdan, en el 2017 a 3 borrachos se le ocurrió encarar la Casa Rosada, pegarle con un Falcon al portón de la Casa Rosada, abrirlo
a las 2 de la mañana, salió un policía, mirá qué pasaba. Bueno, a partir de ahí les agarró a todos una locura, una psicosis, que podía haber un atentado de matar al presidente. De hecho, nunca se había salido a la luz, pero en la época de Cristina, del gobierno de Cristina, había pasado que una persona había saltado el muro y había estado durante 4 horas deambulando por adentro de la casa de la Quinta de Olivos y se había logrado escapar y nadie lo había agarrado y había salido filmado en todos lados, pero no lo habían podido agarrar. Entonces venía como esta psicosis de que podía haber un atentado al presidente. Con lo cual el ejército nos custodiaba todo el tiempo la obra, era muy incómodo trabajar porque cada vez que se abría el portón que está sobre la avenida Maipú, tenía que haber 3 soldados con ametralladoras, con todo, como si viniese una guerra. Así que, bueno, el proyecto lo que plantea es un anillo de reja, donde mantenemos como una idea más colonial en el perímetro y una reja moderna en el interior, que lo que planteaba el coronel del ejército, con quien me tuve que entrevistar, es que le haga una reja totalmente transparente y opaca. Y es difícil que algo que sea totalmente transparente sea opaco al mismo tiempo, pero llegamos a un acuerdo que ahora les voy a mostrar que realmente dio resultado. Bueno, después tenía un sistema de caminos, donde todos los caminos eran con sistemas de rampas, no hay escalinatas, para contemplar a todas las personas con capacidades diferentes, entre ellas la vicepresidenta, que era una persona que se movía en silla de ruedas, así que los ingresos son justamente estas heces que son unas rampas, el ingreso principal, y después estos bancos con conexiones y caminos que lo que hacen es generar una gran explanada. Acá lo pueden ver con más detalle, este sistema de explanada, suerte de electrocardiograma, con caminos que atraviesan con postas temáticas de la creación de la bandera, la creación del himno, la creación de la escarapela, hay un memorial por los desaparecidos de la última dictadura. Entonces, la idea era generar como una plataforma para mirar adentro, no desde afuera. Entonces, la plataforma aparecía adentro del terreno, como para mirar hacia el sector de adentro. Pero, no sé si recuerdan, en los 90 había un presidente que hizo una cancha de golf acá adentro. Entonces, teníamos un shaper, un movimiento del suelo que era totalmente irrisorio, y esto era el culo de la Quinta de Olivos, o sea, la parte de atrás, donde nadie le prestaba atención. En la época del kirchnerismo, la cancha de golf dejaron crecer el pasto 50 centímetros, no se cuidó nada. Entonces, había que ahora respetar todos los árboles, toda la plantación existente de los árboles, así como también de las construcciones existentes, pero la propuesta de mantener estos árboles estaban a distintas alturas, y los árboles, si uno le tapa el cuello del árbol, el cuello es cuando se une la raíz con el tronco, por ejemplo, una cosa así. Digo, si este es el tronco del árbol y acá están las raíces, ¿sí? Y esta es la tierra, el tronco justamente es esto, el cuello justamente es esto. Si uno le tapa el cuello con tierra, no sé, porque te queda el proyecto así, y vos decís, no, yo lo quiero tener todo así, y entonces a este árbol le tapo el cuello y le tapo todo esto, lo mato, se muere asfixiado. Entonces, a partir de eso, tuvimos que plantear un camino que se iba como adaptando a los distintos niveles. Así todo, hay algunos espacios que quedaron elevados como en forma de canteros con unas contenciones de hormigón. Esta es un poco la idea del proyecto original, respetando todo el arbolado urbano existente, todo el arbolado del proyecto. Esta es una imagen antes de hacer la obra, desde el interior de la Quinta de Olivos, donde aparecían estos edificios existentes que había que mantener. Los caminos obviamente se demolían, y la entrada de Tilos es como la parte principal del ingreso al parque. A ver, esta es mi camioneta y estoy parado justo en el ingreso ahí, como ven, del portón de la Quinta. Y lo que tenía particular, además, que como esto era la parte de atrás de la Quinta de Olivos, ¿no? la entrada principal, entre este muro, entre estos niveles que ven acá interiores, y la vereda exterior había 1 metro de altura. Con lo cual también había que lograr salvar esa propuesta, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Fíjense, acá estamos con el ejército constantemente, cada vez que se abría la puerta, la participación de los soldados, todos
encañonados para que no pase nada, con perros, con todo. Así era todos los días que van a entrar 5 bolsas de hormiga, vienen los soldados, cierran la puerta, abren la puerta. Cada vez que entraba un camión de tierra, le pasaba algo. Bueno, les muestro algunas fotos significativas de la obra, respetando todo el tema de la vegetación existente. Les paso esto más rápido, les muestro la obra como terminó. La reja, esta que les planteaba. La reja que ahora la van a ver, que es totalmente transparente y al mismo tiempo cerrada, es que es un sistema de planchuelas, de caños, pero como dispuestos más largos que anchos, ¿no? Que tenían un frente de 2 pulgadas y de 1 pulgada y 4 pulgadas de largo. Entonces, perpendicular, de manera perpendicular era transparente, vos ves para el fondo. Ahora, cuando se pone en perspectiva, se transforma, como ven acá, en un muro ciego. Con lo cual, el ejército que está del otro lado, que controla por cámaras, puede saber si se amontona un montón de gente porque quieren tirar el muro, porque van a disparar, por lo que sea. Entonces, vos no ves cuando el ejército se está acercando y te viene a reprimir, de alguna manera. Entonces, de alguna forma, había que proteger al presidente y al mismo tiempo permitir la permeabilidad. Y se logró con esto que la Casa del Ejército lo aprobó sin ningún problema. Bueno, se cortaron los muros, se mantuvieron las columnas originales, se armaron los caminos, la verdad que se trabajó muy prolijo el proyecto. Acá tienen el primer día de obra y después ya acá avanzado con el proyecto de la obra. Sistema de volardos, de ingreso para la parte vehicular central. Esta parte vehicular es vehicular y los laterales son todos peatonales. Acá tenés el antes y el después. Como toda obra en la Argentina, que hubo un asado de obra, donde vino Mauricio, comimos todo un asado de obra, y después de recorrer la obra hicimos fulbito, obreros contra los hijos de los ministros y gente que trabajaba. Mauricio jugó con el grupo de los obreros, así que nada, todo el show político existió también. Bueno, acá está la obra terminada, como decía, con las columnas, la reja más colonial, los ingresos. Fíjense, acá está esto que les decía, el desnivel, lo resolvimos con una suerte de cantero banco que tiene estos refuerzos, la reja, porque en la mitad de la obra fue cuando le pegaron con el Falcon a la Casa Rosada, entonces tuvimos que reforzar todo el sistema de reja. Está pensado el cálculo estructural para que le pegues con un camión a 60 kilómetros y no tires la reja. Así todo, si la llegaras a tirar, tenés que saltar 1 metro. El camión salta 1 metro, se tiene que acomodar, tomar velocidad y tirar la segunda reja. Y que el ejército no te tire 18.000 tiros. Entonces, de alguna manera, está protegido de alguna manera la casa presidencial. Las rampas, los ingresos, con todo el anillo de vegetación perimetral, en la entrada vehicular, con sistema de volardos para proteger a las personas, y en la entrada de los ministros para entrar a la Quinta de Olivos. Esta es la vista del otro lado, manteniendo el pórtico existente original. Y bueno, como verán, respetando toda la vegetación existente, donde los caminos, de alguna manera, los canteros se van adaptando y creando esta forma de canteros con un solado homogéneo. Originalmente yo lo quería hacer como Buenos Aires es de barro, haberlo hecho de ladrillo. La realidad es que el ladrillo no tiene una durabilidad para algún terreno público que va a tener que sobrevivir quizás los próximos 100 años hasta que alguien lo vuelva a modificar. Entonces se hizo de ladrillos de cemento color tierra, pero que no es el ladrillo de color ladrillo. Bueno, y la gente que participa y que entra a ver la quinta con las distintas postas educativas de la creación de la bandera y todos estos elementos que les conté. Bueno, por último, ¿estoy bien de tiempo, Dieguito, o no? ¿Se están muriendo todos? ¿Sí? Adelante, les quería adelante. hacer como esta mirada desde el espacio público, ya entrando en una mirada hacia dónde vamos, como el espacio público, pero desde también el respeto a lo existente, a la vida del privado. Entonces, nos tocó diseñar una urbanización que es sacamos el primer premio del Concurso Nacional de Ideas ¿cómo se llama? De ferroviario, la playa ferroviaria de Colegiales, junto con Oliverio Najmías, que es socio mío en muchos de los concursos. Y lo que planteábamos era hacer un parque, pero al mismo tiempo había que construir 80.000 metros cuadrados de vivienda privada. Entonces, todos
los concursantes que participaron con nosotros en el proyecto plantearon, les dibujo acá porque les puse una lámina, 2 láminas nomás, pero queda claro en esto. La mayoría lo que planteó fue hacer edificios a lo largo del terreno, ¿sí? Como ven acá arriba, pero carancho, ¿qué hice? Hacer edificios en este sentido, con un parque paralelo a este edificio, que se iba armando de manera lineal. ¿Cuál es el problema de crear este parque lineal? Es que las personas que viven actualmente en los edificios que dan a la playa ferroviaria de Colegiales, ya tienen sus terrenos con sus departamentos abiertos a un gran vacío urbano. Más allá de que hoy quizás no sea un parque, no sea un lugar más agradable, siguen viviendo frente a un gran vacío urbano, una vista larga de 500 metros. Entonces, si uno analiza cómo funciona el negocio inmobiliario, uno sabe que si yo tengo un edificio que es este de acá, el departamento que da hacia el fondo y que tengo otro edificio en el fondo, vale $1. El edificio que va al frente, ¿sí? Y que da a la calle, que tiene un espacio urbano mayor, vale $2. Ahora, el edificio que da a un vacío urbano, más allá de ser un parque, lo que sea, a este vacío de la playa ferroviaria, vale más, vale $3. Es un lugar premium. Entonces, nosotros lo que queríamos ver era de qué manera creábamos un loteo que sea premium para los nuevos y que mantenga premium para los existentes. Y será esto que les decía, respetar la realidad como posibilidad proyectual en todo momento. Entonces, a partir de eso es que nos planteamos hacer esta idea de proyecto. Continuando las calles existentes, planteamos como que la trama continuara y armamos edificios en este sentido, donde todos los departamentos daban, no sé si se ve muy chiquito, ¿se puede ver? Todos los departamentos estos, se dibujo acá, los departamentos daban los que dan hacia el frente son los más caros, y los que dan al fondo dan a parques, pero no a parques lineales, sino a sistemas de plaza, a un parque de 2 hectáreas. Entonces, este de acá da un parque de 2 hectáreas, este de acá da una placita, este de acá da una plaza un poco más grande, este da un mega parque. Entonces, todo lo que se fue construyendo de la misma manera era un lote muy bueno para el nuevo y al mismo tiempo para todos los existentes que viven en este frente urbano y en este frente urbano de acá, siguen manteniendo esta relación que al mismo tiempo ahora es mejor, porque viven frente a un parque. Y decís, bueno, los de las esquinas no. Es verdad, el tipo que vive en la esquina le clavas un edificio en el frente. Bueno, el tipo de la esquina tiene vistas igual en diagonal todavía que las puede mantener. Algunos va a tener, cuando construye un edificio, algunos iba a tener que jorobarse. Pero le creamos unos climas en la planta baja, una vida urbana con edificios que tenían doble planta libre en planta baja, con un ambiente diferente, un clima distinto, donde aumentaba el valor inmobiliario de las personas. Entonces, de alguna manera, esto fue muy bien recibido tanto por las personas que viven en Colegiales como por los nuevos inversores. El proyecto está desarrollándose, la pandemia no nos ayudó mucho, pero bueno, estamos ahí contratados por los que han comprado los desarrollos de estos edificios y por el gobierno de la ciudad. A partir de ahí uno empieza a pensar, llega el COVID-2019, nos encerramos todos en las casas y aparece el Papa dando una misa en una plaza totalmente vacía, aparece la transparencia de golpe de los ríos de Venecia, aparece una Plaza de Mayo que ni en la mejor filmación hubieras imaginado que no hubiese nadie. Empieza a aparecer una avenida Alcorta que tampoco existió, creo que nunca que pueda sacar una foto de la avenida Alcorta y que no haya nadie transitando ni por las veredas ni por las calles en plena luz del día. Y apareció la vida en los balcones, ¿no? Y el tipo que
que decía, tengo un balconcito de mierda que lo uso para colgar la ropa, de golpe pasó a ser el centro de vida de todas las personas, ¿no? Pasó a ser la plaza, pasó a ser el lugar de juego de los chicos. ¿Cuánto vale un balcón si además tenías un jacuzzi? Si tenías 1 metro, si lo tenías abierto, valía un montón. Si tenías un jacuzzi o si tenías una pileta, ni te cuento. Eras Gardel con guitarra eléctrica. O sea, ¿y cuánto valía tener contacto con el verde? Cuando teníamos que estar... Porque ahora, bueno, nada. De golpe nos abrieron y estamos como más liberados. Pero el año pasado, ¿se acuerdan lo que era estar encerrado el 2020? Pero que por razón. No. Carlita. Bueno, ¿sigo? ¿Cómo querés preguntar algo, Carla? Bueno, y entonces, cuando uno empieza a ver cuánto vale un balcón, ¿están ahí o no? Sí, te escuchamos. Estamos acá. Listo. Gracias. Si no, a Diego, a Carla, más fácil. La voy a silencio. Y el administrador puede silenciar a todos. Vamos. Buenísimo. Yo no estoy silenciado, ¿no? Seguimos. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les decía era, ¿cuánto vale el balcón, no? Y de golpe, si uno, no sé si esto los vieron, pero Hausrucker es un movimiento de los años 60 en Suiza, Balloon für Schweiz, es una muestra que empezaban a desarrollar estas burbujas de aire en Suiza, donde hacían como llaman, como instalaciones, donde creaban balcones. No sé si estos tipos tenían alguna data, si laburaron con los chinos para hacer el virus, pero la realidad es que de golpe planteaban hace 60 años balcones con burbujas aislados porque decían que se venía una contaminación muy grande del aire y la gente no iba a poder salir a la calle. Y entonces, yo no sé si los tuvieron contacto, pero de golpe aparecían estas instalaciones. Esto no es Photoshop, ¿no? Esto lo montaban para sacar estas fotos. Empezaron a crear estas situaciones de balcones, contacto con el verde y que la gente podía salir al exterior. Y de golpe crear como viviendas, ¿sí? Que se iban colonizando, lugares para dormir, pero aislados en burbujas. Y peor aún, casi como un aviso de lo que iba a venir, sabían todo lo que iba a pasar, además de hacer estos balcones, fíjense los autos del momento, ¿no? O sea, estamos hablando realmente hace 60 años, empezaron a pensar que la gente iba a usar máscaras para salir a la calle porque no iban a poder respirar, y que iba a existir un sistema de máscaras para no contaminarse de algún virus o de la contaminación del aire por la polución ambiental que se venía. Y entonces diseñaban estos sistemas de máscaras para salir a la calle. Y juegos para los chicos para jugar en los jardines, donde estaban con sus máscaras y tenían un sistema de juegos para juegos infantiles, en el espacio público, ¿no? Cómo desarrollar el urbanismo de la manera más radical pensando en lo que se venía. Lugares para comunicarse, para hablar. Fíjense, yo no sé quién les pasó el dato, pero es increíble cómo este grupo de arquitectos plantearon lo que se iba a venir. Antes, en mi estudio, se trabajaba así. Ahora, en mi estudio, se trabaja así. Como estamos dando clase ahora, ¿no? Y entonces, a razón de pensar la ciudad que va a venir, el año pasado tomamos contacto, como les decía, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos llamó a partir de los concursos que habíamos ganado para que pensemos una mirada distinta de la ciudad y creamos una imagen de supermanzanas, algo parecido a lo que se estaba manejando en Barcelona, pero para la problemática que tenemos en la Argentina, para la problemática que tenemos más que en la Argentina, en Buenos Aires, que es la falta de espacio verde. Y entonces nos planteamos una idea de
cómo mejorar. Saben que la Organización Mundial de la Salud pide, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se llama? Pide entre 15 y 20 metros cuadrados de espacio verde por habitante dentro de la ciudad. Y Buenos Aires tiene 6. ¿Sí? 15 piden. Y nosotros tenemos Buenos Aires tiene 6. Entonces, ¿de qué manera mejorar la cantidad y la calidad de espacio verde en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo minimizar la cantidad de espacio impermeable? Los grandes problemas de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que sigamos trabajando, invirtiendo millones de dólares en abrir los canales para desagotar el agua al río, cómo pensar una ciudad más verde. Entonces, lo que planteamos es un sistema de supermanzanas. Si ustedes estudian la ciudad de Buenos Aires, cada 4 manzanas existe una calle principal o una avenida más importante. Va cambiando este módulo, no es a rajatabla, esto es una idea para llevar recién a la legislatura, para recién aprobarse y ver cómo se puede implementar en el Código Urbano de la ciudad. Pero cada 4 calles podemos plantear este recorrido de calles de alta velocidad de 60 a 75 km por hora, teniendo unas internas de 40 km por hora. A partir de eso, planteábamos que podían existir unas galerías verdes, minimizando el espacio de las veredas y reduciéndolo a una cantidad menor. Hay gente en la sala de espera, no sé si tiene que ver con usted. ¿Tiene que ver la gente? Ya está. Ah. Bueno, entonces, planteamos estas galerías verdes. A partir de las galerías verdes, planteamos unas plazas en el encuentro de estas 4 manzanas existentes de 100% que están hoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde creamos una plaza verde. Estos encuentros, a partir de ahora, no se puede pasar más por acá. Se genera una plaza verde, un núcleo verde permeable, con calles de baja velocidad, de 10 km por hora, 15, 20 km por hora, ¿sí? Baja densidad. Y a partir de eso, logramos lugares de estacionamiento para los frentistas en las caras que no daban al norte, ¿sí? O sea, estas son las caras que dan al norte, estas de acá, fíjense la ubicación del norte. Y entonces, en el resto de las caras, en las caras sur de alguna manera de la ciudad, y este y oeste, planteamos estacionamientos para los frentistas y estas de acá, para el lado sur, para los vecinos de la ciudad, que venían de visita. Entonces, planteamos como un nuevo sistema de recorrida de la ciudad. De vuelta, es algo utópico. No sé si se va a poder llevar a cabo o no. Pero de esta manera, donde planteamos este sistema de juegos de vereda, donde, si se fijan, la vereda la achicamos a 2 metros, o sea, de los 6,50 le robamos parte de la calle, ¿sí? Dejamos 2 de las 3 vías de recorrido que tienen generalmente las calles de la Ciudad de Buenos Aires, las llevamos a 2, donde dejamos un lugar de estacionamiento de 2,50 metros, vereda de 2 metros, vereda de 2 metros, y un cantero verde de vegetación nativa, nosotros proponíamos, de 4,50 por el largo de estos sistemas, que van a ir respetando los espacios libres de los frentistas, ¿no? Según los sectores de puertas. Pero de alguna manera, esta propuesta que nosotros hacíamos le agrega a la ciudad de Buenos Aires 3,66 metros cuadrados por habitante, es decir, le agregamos 1.100 hectáreas nuevas de espacio verde, sin tener que sacarle nada a nadie privado, ni demoler nada, simplemente es el espacio público que lo tenemos impermeable, transformarlo en permeable y agregar vegetación nativa. O sea, restamos 1.100 hectáreas de suelos impermeables y creamos 1.100 hectáreas de suelos permeables, de vegetación nativa que minimiza la isla de calor y favorece la biodiversidad de la fauna y de la flora nativa. Entonces, nada, es una propuesta, quedó en esto, lo llevamos a cabo en un proyecto que hicimos para un concurso, lo hicimos, obviamente no ganamos, pero sí nos sirvió como ejercicio de cómo podríamos pensar una ciudad en relación a que todas las personas vivan frente a un espacio verde, que fue este proyecto de Parque Salguero, que fue muy discutido en el Distrito Joven, donde la Ciudad de Buenos Aires primero propuso un código y ahora propone
que sea totalmente verde, que sea un parque, pero nosotros lo usamos como ejercicio para pensar esto, cómo sería esta ciudad de supermanzanas, donde planteamos acá los códigos urbanos que recién les contaba, planteamos como un sistema de circulación, donde tenés un sector de calles vehiculares, conexiones con transporte público, con terrenos totalmente absorbentes, y a partir de ahí un recorrido frente al río. Esto tiene que ver con la tapabilidad del concurso en sí, pero fíjense que lo que resulta interesante es esta posibilidad de que todos los lotes, fíjense, vive frente a un parque, vive frente a un parque, vive frente a un parque, es frente al parque, frente al parque, frente al parque, frente a este parque, frente a este parque, frente a este parque, todos viven frente a un parque, frente al parque, todas las personas viven sobre un parque. Una nueva mirada de la ciudad, esta famosa idea romántica de la ciudad jardín, llevada a cabo donde todas las personas tienen la posibilidad, si la ciudad creciera, de alguna manera, de tener la posibilidad de vivir frente a un parque, que si el día de mañana tenemos que estar de vuelta encerrados en los balcones de tu casa, tengas la posibilidad de vivir en este nuevo paradigma de vivir frente a un espacio verde, de estar constantemente ligado al espacio verde. Y esto que tiene que ver con el terreno también, que ustedes están trabajando, aparte, minimizar el movimiento del transporte público, ¿no? Y el transporte, privado, vehicular, sino favorecer a andar en bicicleta, andar en monopatín, andar caminando, salir a correr. Que ahora les voy a mostrar en las calles cómo lo planteamos. Pero esta lámina particularmente también plantea estar frente al río. Ustedes están trabajando sobre la costanera sur, sobre la reserva ecológica, y es entender que este es el Río de la Plata y que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en más de una oportunidad se ha equivocado y ha construido todo el frente costero frente a Aeroparque, o el parque que está de la memoria, con un borde construido de hormigón, que por más que lo hagas de hormigón lo más gordo posible, la marea lo va a romper. La marea destruye todo, ¿sí? Porque hay que entender por qué el delta no se destruyó y sigue avanzando cada día más. Porque hay que comprender la naturaleza. ¿Cómo funciona el delta? Funciona que la ola se genera, la altura de la ola tiene que ver con que tiene el doble de la profundidad. Si la profundidad empieza a disminuir, la altura de la ola empieza a bajar. Y para eso funcionan los juncos en el río. Cuando ustedes navegan en el delta, van a ver que todos los bordes de las costas tienen juncos. El junco frena la ola, y al frenar la ola disminuye la altura de la ola y no se erosiona. Es la única manera natural, ecológica, económica y la única manera que la ola no te va a romper la costa. Todas las demás formas, ahora o dentro de 100 años o dentro de 1000 años, va a romper la costa. Y se va a producir un desmoronamiento y se va a gastar millones de dólares en algo que no sirve. Para eso está el libro de manejo de costas del doctor José Dadón, que es doctor del investigador de nuestra facultad. Bueno, esto es un planteo de una ciudad verde, con cubiertas verdes, con vivir todo frente a un parque, donde calles en vez de hacerlas de pavimento impermeable, hacerlas de pavimento articulado sobre arena, donde con sistemas de volardos, donde las calles, haya muchas calles peatonales con vegetación nativa, donde la gente se puede conectar de una manera diferente y todas las personas pueden vivir frente a un parque con una mirada distinta y con una postura diferente hacia el espacio exterior. Un nuevo concepto para el crecimiento del futuro de Buenos Aires. Más allá de que, por supuesto, como se planteaba en las bases de este concurso, nosotros preferimos que haya parques. Ahora, si vamos a construir ciudad, pensemos una ciudad más verde y no sigamos repitiendo el modelo de ciudad espantoso que tenemos acá atrás, donde lo único que le damos importancia es a cuántos metros cuadrados más podemos construir, y no en comprender esta reflexión que les decía, que la nueva mirada de la supermanzana te va a generar de 6,14 metros cuadrados por habitante a 10 metros cuadrados por habitante.
Estamos lejos todavía de los 15, sí, pero estamos más cerca haciendo posturas similares a esta. Y para cerrar, les quiero contar que hay unas personitas, no, pero hay unos bichitos, que son las termitas de Australia, que construyen ciudades totalmente ecológicas, utilizando todos los materiales del lugar, y crean estos edificios naturales donde tienen orientaciones, construyen sus casas con orientaciones norte-sur, generando un sistema de ventilación que pueden bajar la temperatura entre el interior y el exterior, entre la mañana y la noche, de manera natural. O sea, tienen sistemas de aire acondicionado naturales, utilizando los materiales del lugar, contemplando la orientación del lugar, los vientos del lugar, el clima del lugar, y pudiendo desarrollarse, como les mostraba recién, en ciudades enteras, ¿sí? Totalmente ecológicas. Así que siempre me manejo con esta frase de Jorge Luis Borges, que no podemos elegir en qué tiempo vivir, pero sí de qué manera queremos vivir. Así que les digo que la arquitectura y el paisaje y el diseño en sí es una herramienta de opinión intelectual, es el lugar desde donde como profesionales decimos de qué manera queremos vivir. Entonces, ya que ustedes me dirán, las termitas esas no piensan, no diseñan sus espacios, sino que Dios les puso un chip donde saben hacer de esa manera la casa y no saben hacerla de otra. Bueno, a ustedes Dios o el creador o el que crean les puso un chip que es pensar. Así que piensen de qué manera quieren vivir mejor. Y como siempre, la universidad es el lugar donde aprendemos a pensar. Acá tienen mi email, cualquier consulta me pueden escribir. Prometo responderles, no sé si muy rápido, pero prometo responderles. Y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, Marcelo, gracias. Vi como muy interesante cómo en varios puntos se reflejó tu planteo de los 9 puntitos, ¿no? Cómo encontraste la respuesta saliéndote del paradigma preestablecido. Creo que está en Colegiales, está en la Supermanzana, en varios lados está esa idea de que para encontrar la respuesta tenés que salirte de la cuadratura original y empezar a mirar otras variables que no son las primeras que uno mira, ¿no? Te diría que en casi todas está desde el punto de vista, algunas más claras, pero no sé, en Irlanda está tomar los materiales, los vientos, la topografía, incluso en Nordelta, digo, si entendés que es un parque público, olvídate de creencias políticas, si te gusta o no un country. Es un parque donde estás en el delta, y si no contemplás el pH ácido del delta, no contemplás la vegetación de crecimiento rápido y de fácil adaptabilidad, no puedes desarrollarlo. O sea, en todos los proyectos tratamos siempre de tomar esta referencia de salirnos de los 9 puntos, constantemente. Me gustaron un par de ideas que por ahí te llaman a alguna reflexión. Uno, por un lado, me gustó el tema de que para que nos cuentes un poco cómo lo ves, la inversión de Irlanda en un parque de alguna manera simbólicamente o significativamente importante en un lugar humilde, y cómo eso es un disparador de transformación, ¿no? Eso por un lado. Me parece, porque a veces también es como que esa mirada como economicista ahí de termita que se come la madera y que al final se te derrumba todo encima, ¿no? Pero cómo de alguna manera una inversión en lo público es transformador hacia lo positivo. A ver, te respondo eso primero. Sí. 100% y para mí fue un aprendizaje, por supuesto, porque era muy joven cuando ganamos este proyecto. Pero primero que, bueno, es toda una teórica en Irlanda, ¿no? Pero digo, el terreno en sí no había nada. O sea, no es que había un lugar muy humilde, sino que era el borde, era la periferia de Dublín, y a partir de ahí literalmente no había nada, era campo. Entonces, lo que ellos planteaban era el crecimiento urbano en una zona muy carenciada no tiene nada que ver con lo que ustedes creen y conocen como muy carenciado, ¿no? Muy carenciado en Dublín es un tipo de clase media alta nuestra, clase media, te diría. O sea, todos estudian, todos van a la universidad,
el que no va es porque no quiere ir a la universidad. Tiene una calidad de vida Irlanda muy interesante, y más en ese momento, ¿no? Porque esto estamos hablando de una obra hace 20 años. Pero ellos eran los presidentes de la Comunidad Europea en ese momento, y entonces estaban recibiendo muchísimo dinero para inversión, para que la ciudad creciera, y la apuesta de la presidenta, que en ese momento era una presidenta mujer, no me acuerdo el nombre, pero sucedió algo muy particular. Cuando gana las elecciones, la reeligen, hace este acto 3 semanas antes de las elecciones, y cuando se presenta a la reelección, el equipo opositor, digamos, el partido político opositor, faltando 2 semanas, toma la decisión de no presentarse a las elecciones. Porque la imagen que tenía era tan positiva que era perder, pero por paliza. Y entonces no se presentan, y gana elecciones, siendo la única que se presenta a las elecciones. Es algo que no ha pasado en muchos países, es una cosa inédita. Tenía un voto positivo excelente, eso fue en el año 2009. La política de invertir en un lugar humilde, de alguna manera, y de invertir por primera vez el primer parque público que hace Irlanda ecológico. O sea, invertir en turbinas eólicas, generar e iluminar el parque por las noches, y como la verdad que no se sabía en los cálculos, bueno, no creíamos que iba a generar tanta energía eléctrica, el parque ilumina las calles perimetrales. Entonces empieza a haber toda una política de acción de invertir en el espacio público de manera sustentable, en un lugar súper carenciado, de vuelta te lo digo, pero que al mismo tiempo es este sistema de acupuntura urbana que desarrolló Barcelona, ¿no? De hacer pequeñas intervenciones. Antes, ¿cuáles eran las intervenciones urbanas del movimiento moderno? Era, de golpe tiraban, no sé, decían, vamos a tirar abajo medio París y vamos a reconstruirlo, o Le Corbusier cuando vino a Buenos Aires, que había tirado abajo todo Núñez para construir una nueva ciudad de Buenos Aires. Y aparecen los planes urbanos como lo que se plantea Lugano 1 y 2, no sé, esas megas edificios. Entonces, acá no, es como lo que hace Barcelona, ¿no? Cuando hizo la Barceloneta, cuando hace el Fórum, cuando hace el ensanche. Digo, pequeñas intervenciones puntuales que generan reacción en cadena, mejorar el espacio público. La Barceloneta son esos casos clarísimos, digo, en un lugar totalmente, ¿conocen la Barceloneta en Barcelona? En un lugar del puerto totalmente olvidado, que no iba a vivir nadie, y que eran piringundines, era una cosa muy, muy, muy berreta todo. Y el gobierno invierte en transformar la ciudad, y hoy es uno de los lugares más característicos y además más costoso para vivir, ¿no? de Barcelona, lleno de artistas, mejoró el espacio público un montón, y al mismo tiempo el gobierno invierte en hacerte un parque buenísimo. Entonces vos, que vivís enfrente, pintás la casa, la fachada. El tipo de al lado arregla el jardín. El otro dice, vamos a crecer, pero hagamos algo lindo, porque mira qué lindo que está esto. Es como una reacción en cadena de que todos empiezan a mejorar el lugar donde viven a partir de identificarse que el gobierno invirtió en un proyecto público, en un Bueno, lugar esa es exactamente, esa cadena es a la que yo quería ir, ¿no? Y es la reflexión que un poco quiero traerles al conjunto. Cómo el espacio público, o la buena inversión en el espacio público, produce eso, la identificación, y a través de la identificación esa cadena de situaciones proactivas en la cual la gente se involucra y empieza a poner en marcha sus propias decisiones en favor de esa identificación con ese espacio. Fíjate que en Irlanda la gente cuida un montón el parque. O sea, la gente, vos decís, no, esto es un lugar carenciado, lo van a destruir todo. No. Lo cuidan como si, ¿entendés? O sea, en ningún momento, hay unas pérgolas con unos blindex. Si esto se lo van a robar. Los cestos de residuos son de acero inoxidable. En la Argentina vive una familia un mes con ese cesto, ¿entendés? Y más hoy en día, te diría. Entonces, digo, y la gente lo cuida todo, ¿no? ¿Viste? Es una preocupación por el cuidado del espacio público. Te lo voy a traer. Yo sé que no es no está muy querido el proyecto Nordelta en la universidad,
pero a mí me pasa viviendo, yo no lo veo en el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, eso tan fácil. En Nordelta lo que veo es que el tipo, esta representante decía, el tipo que en Buenos Aires te putea, te pisa, viene el auto, correte, idiota, todo, llega a Nordelta y cruza un obrero, no, que el vecino, una persona que está trabajando en una obra va a cruzar la senda peatonal y el tipo frena y lo deja pasar, no, es como que se transforma, el espacio transforma a las personas. Yo lo digo, te lo digo en cruzar la calle, pero en montones de ejemplos te lo puedo decir, que hay como un respeto a la gente, baja la velocidad, no anda más rápido, tenés los tarados que aparecieron con la Ferrari, pero digo, hay de todo, pero hay un cuidado, el espacio público te condiciona, de alguna manera. Me parece que yo creo que está ahí esa fuerte relación con los significados. Y la otra idea que me parece interesante, que la contaste ahí en cuanto a, ahora lo vamos a trabajar, porque tiró una pista que me parece que es muy buena para trabajar en análisis, que es lo de las fotos que la gente se saca en los espacios públicos, y cómo de alguna manera eso te muestra la identificación de cuando alguien se saca la selfie, cuando alguien se saca activo en un espacio público, está haciendo un discurso de identificación, te está contando cómo se siente en relación con ese espacio, y se lo apropia. Y yo creo que la apropiación es el elemento fundamental, ¿no? Es el éxito cuando se produce la eso apropiación. cuando lo ves, te metes en Google y pones Fire Collins o el parque en Ecuador y ves al tipo que se saca una selfie de contrabando, porque no te puedes sacar una foto de un aeropuerto, porque es peligroso, ¿no? Por tema de seguridad. El tipo se saca la selfie y la cuelga a internet después. O sea, están buenísimas todas esas fotos. Sí, incluso ahora los vamos a invitar a hacer una exploración sobre las fotos en la reserva para leer cuáles son los lugares que se volvieron significativos, cuáles son las actitudes que se volvieron significativas. O sea, encontrar un texto atrás de esas fotos. Encontrar cómo la gente empieza a contar ideas a partir de lo que muestra en sus fotos, ¿no? Me parece que aparece una pista muy interesante que nos deja ahí Marcelo. Bueno, estimado, muchas gracias. Creo que nos dejaste un montón de puntas, un montón de ideas. Me parece muy nutritivo para el equipo de diseñadores gráficos, la mirada proyectista de arquitectos y paisajistas o licenciados en el paisaje, o la mirada del paisaje. Creo que nos encontramos los puntos en común y también los puntos complementarios, que también es muy bueno. Y sin duda me quedo con... Creo que tu charla es muy inteligente desde el punto de vista de que el primer punto con el que vos jugaste, que son los 9 puntos, es la transversalidad de toda la charla, ¿no? Porque Sí. los invito mucho a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, a que tengan en cuenta ese punto, ¿no? Que el mejor proyecto quizás es el que se puede salir del primer paradigma, ¿no? Y empezar a animarse a permear a nuevos paradigmas. Sí, bueno, vos sabés, yo te agradezco, Diego, porque a mí me gusta mucho diseño gráfico, lo que he aprendido contigo. Con Lea también, pero no hemos hablado tanto en términos profesionales, con Diego sí. Y la verdad es que me gusta esto de cómo le llegan a la gente. Nosotros sabemos hacer los proyectos, pero ustedes les llegan a los tipos. O sea, yo sé cómo los tipos se apropian de mi proyecto, porque lo veo después en el paso del tiempo, pero yo no sé cómo comunicarles el proyecto. Yo sé diseñárselos. Hay como una cosa en el medio que es buenísima, que por eso tendríamos que trabajar más seguido todos en equipo. La verdad es que nunca a veces los tiempos académicos dan para hacer el diseño y después hacer la comunicación del diseño o armarlo, pero... Sí, vamos a volver a esto. No va a involucrar a este equipo, lamentablemente, de estudiantes, pero vamos a volver a trabajar juntos, porque cuando trabajamos juntos hicimos un taller muy interesante, muy complementario. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, podemos invitarlos a hacer algunos proyectos de investigación. Bueno, Entonces sí, claro que sí. estamos laburando con la cátedra con un proyecto de investigación sobre mi metro cuadrado nativo y de qué manera, si vos Diego está asignado un metro cuadrado para trabajar en el espacio público, yo tengo otro, Leda tiene otro, Paloma tiene otro.
y los 50 millones de habitantes cuidan su espacio verde nativo de la ciudad, se van a multiplicar los espacios verdes nativos muchísimo. Y la verdad que la gente desconoce. Y 1 metro cuadrado puedes cuidar. Y puedes plantar. Bueno, y puedes... ahí justo estábamos hablando de eso, no sé si vos tenés presente a Ezio Mancini como teórico, que lo estamos usando mucho de referencia, diseñador industrial italiano, pero que habla mucho del proyecto de diseño muy focalizado, un poco como la idea que vos tirabas de la acupuntura, ¿no? En habilitar lo posible, lo que está muy cerca de ser posible. Me encantaría que sea un invento mío, pero José María Montaner de Barcelona, profesor titular mío de la maestría, es el que lo dice. O sea, lo dice hace como 30 años, yo me lo choreé de su libro. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Marcelo nuevamente. Te quiero agradecer yo también, la verdad que me encantó verte, hace un montón no te veía y disfruté un montón tu charla, me resultó interesantísima. Bueno, muchas gracias, Leda. Un gustazo. Espero que nos tomemos un café pronto todos en la facultad, chicos. Por favor, te tomo la palabra. Sí. Una cerveza en el bar de enfrente necesito. Dale. No, eso ya lo Ay, hemos no hecho. estabas grabando, no tenía que decirlo. Bueno, se puede Un café en el 4.º piso.